Transforma España. Pues a las 8:30, 8 menos 25, 9 menos 25 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, empezamos nuestro debate Transforma España, de Mujeres que Transforman España, que hacemos cada 15 días, cada una vez al mes. Reyes, aquí en nuestros debates Transforma España, hoy muy bien acompañados. Bueno, es que no me atrevo ni a leer el... o sea, los currículums son tan extensos que los he tenido... Si me pongo a leer el currículum se nos va la hora. Exacto, entonces digo, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y luego ya colgaremos en la página web el currículum entero para que la gente sepa la calidad de las personas que traemos aquí a los debates Transforma España. ¿Por qué vas a hablar de salud? Hoy vamos a hablar de salud y las personas que nos acompañan forman parte de una organización que es International Women's Forum, que aglutina mujeres de muchas diversas disciplinas. Disciplinas que abarcan casi todas las disciplinas o todas y que se unen sobre todo para fomentar el liderazgo femenino, ¿no? Ese es el fin último y ayudarse entre ellas mutuamente también, pero también fomentar el liderazgo femenino. Entonces hemos acudido a ellos a esta organización que es internacional, además está en 33 países y que nos hace que nos proporciona, ¿no? Unas capacidades altísimas para atraer aquí mujeres para hablar de los diferentes temas que vamos a abordar, que ya tienen tantos temas de los que pueden hablar en los programas que les hemos propuesto que, en fin, hasta nos sobran temas. Y hoy nos acompañan dos de ellas, que son Sonia Juárez y Nitia Pastor. Sonia es ingeniera industrial especializada en energía por la Universidad Politécnica de Madrid y además es licenciada en Ciencias Políticas por la UNED. Entonces, durante sus 35 años de experiencia ha desarrollado soluciones tecnológicas para optimizar procesos en sectores de lo más diversos, como la sanidad, la farmacia, la logística, el sector industrial, etcétera. Y como directiva, eso lo ha hecho como directiva en empresas multinacionales. Además, es miembro del comité ejecutivo y de la directiva de International Women's Forum en España y responsable de las relaciones externas y la comunicación. Además, es segoviana de pro y es presidenta del Centro Segoviano, que lo lleva con mucho orgullo. Hombre, claro que sí. Además, nos acompaña también Nitia Pastor, que ella de formación tiene formación científica en farmacia con doctorado cum laude en la Universidad de Medicina de Madrid y además tiene formación empresarial con MBA en el IE Business School. Su experiencia es nacional e internacional, con posiciones directivas en estrategia y comercial de empresas multinacionales en el sector salud, consumo y nutrición. Y además ha liderado diversas organizaciones. Liderando también cambios de cultura en esas organizaciones, que eso es muy interesante. Actualmente es directora europea de estrategia médica para Reckitt, nutrición, para Europa, LATAM y ASEAN, dirigiendo países con desafíos muy distintos, con lo cual le da una diversidad, una visión muy diversa, ¿no? por la diversidad de los países en los que trabaja. Y nos traen aquí un tema de salud con investigación, hablando de investigación, de planes estratégicos del sector, con el bienestar y nutrición también personalizada, en fin, muchísimos temas. Entonces yo creo que ya lo que tenemos que hacer es empezar. Pues empezar es, lo primero, yo quiero, porque hemos hablado de IWF, saber exactamente qué es, que me lo expliquéis, Sonia, Nitida, y qué labor ejerce y qué labor ejercéis vosotras ahí también. Vale, ¿no? pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que queremos es agradecer a la Fundación Transforma España el que nos haya contado con nosotras para realizar estos espacios, ¿no? IWF tiene expertas en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía y es un honor para nosotros participar en estos programas, ¿no? Como decimos, es una asociación que promueve la diversidad y por tanto, como asociación no tiene opinión. Entonces, porque efectivamente nos podemos encontrar con socias que sean muy diversas en cualquier ámbito. Entonces, cualquier opinión que demos en este espacio es la opinión de la socia. Eso nos gustaría que quedara claro, porque, como digo, como organización internacional, pues funcionamos así. Se creó hace 50 años en Nueva York, cuando la primera generación de las mujeres que estaban rompiendo el techo de cristal se dieron cuenta que no podían acceder pues a los clubs. En concreto había un club famoso en aquella época en Nueva York que se llamaba el Club de los Viejos, al que no les dejaban acceder. Entonces decidieron unirse, crear una red de mujeres para brindar apoyo profesional y personal y ayudarse mutuamente a conseguir el éxito y a inspirar a las siguientes generaciones.
Como bien decías antes, Reyes, somos más de 8.000 socias a nivel mundial, estamos en 33 países y 76 capítulos. Nuestros miembros son desde inventoras, empresarias, astronautas, directoras ejecutivas, campeonas olímpicas, atletas, artistas, cineastas, científicas, académicas. Tenemos muchísima diversidad en todas las profesiones que ejercemos. En España llevamos 20 años, de hecho este año estamos celebrando nuestro 20 aniversario y somos 135 socias y bueno, para formar parte de la asociación tienes que entrar por invitación, ¿no? Cada miembro de IWF tiene un compromiso con nuestra misión, que es promover el liderazgo de las mujeres y defender la igualdad en todo el mundo. Sabemos que juntas daremos formato a un nuevo futuro en el que el liderazgo no tenga género. Es muy importante y esto es lo que perseguimos, y que la próxima generación esté inspirada y equipada para transformar este mundo. O sea, como veis, tenemos un eslogan parecido, ¿no? Las mujeres seguimos estando subrepresentadas en la alta dirección, en las juntas directivas, en los consejos de administración, en las cimas del sector académico, jurídico, financiero, tecnológico, en la propia salud, como veremos dentro de un poco, en las artes creativas, etcétera. Y fijaros también que una parte muy pequeña del capital riesgo que se dedica a las mujeres, a empresas creadas o a empresas dirigidas por mujeres, es un pequeño porcentaje de lo que se dedica a lo que dirigen los hombres. Entonces esto pues tenemos que conseguir ir transformándolo con el tiempo. Nítida. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia en IWF. Llevo 3 años y creo que lo que destacaría es la diversidad. La diversidad y el talento. Porque creo que las dos cosas hacen que entendamos el mundo mucho mejor. Tratamos de ver las cosas con el prisma de lo que nosotros hemos experimentado o de lo que conocemos. Sin embargo, aquí lo que nos hacen es abrir los ojos. Entonces, abriendo los ojos y entendiendo mejor cómo funciona el mundo, podemos ayudar a que todo vaya más rápido, ¿no? Y la colaboración entre nosotras es maravillosa, porque es disparar hacia el mismo punto, ¿no? Fijaros que os cuento una cosa personal. Yo trabajo, aparte de hacer este programa, llevo la comunicación de una empresa farmacéutica norteamericana. Yo la llevo aquí en España, evidentemente, la llevo en Estados Unidos. Su CEO es una mujer, es de color, es negra, es científica, es una de las únicas 6 mujeres que son CEO de una gran compañía farmacéutica en todo el mundo. O sea, no sé cuántas compañías farmacéuticas hay en todo el mundo, debe haber tropecientas, no sé si tropecientas mil, pero solo hay 6 farmacéuticas importantes lideradas por una mujer. Ella es una de ellas, se llama Yvonne Greenstreet, y es una de las poquitas, ¿no? Me parece apasionante porque vamos a hablar de salud, además. ¿Por qué es tan importante que haya una mayor presencia de la mujer en este sector? Es muy curioso la pregunta, porque presencia de la mujer en el sector de salud hay, y probablemente mucho más alta que hay en otros sectores. Sin embargo, depende del nivel al que estés hablando y depende del tipo de trabajo. Si buscas lo que es fabricación de fármacos, ahí voy. Ahí es muy alta la mujer. En cambio, cuando vas subiendo a puestos directivos, ahí no. Es donde nos estamos ya quedando. Y si vas a CEOs, pues estamos muy, muy limitados. A mí me gustaría entender el concepto como una diversidad. No es que las cosas no tienen que ser blancas y negras en ningún momento, ¿no? Pero tener la oportunidad de tener personas preparadas en los cargos apropiados, no podemos cerrar los ojos a esto, ¿no? Pero sin embargo en el mundo de la investigación sí que es verdad, Sonia, que la presencia es mucho más reducida, ¿no? A ver, en lo que es en investigación la presencia es alta. Sí, o sea, por ejemplo, tenemos en el sector en Tengo general una idea equivocada. No, hay un 56%. No sé por qué, o sea, siempre he pensado que mujer y ciencia siempre hemos tenido una cierta sensación de que quizás más en lo tecnológico, ¿no? La mujer está menos representada en la ciencia que en las humanidades, ¿no? Puede ser, es la parte tecnológica, porque lo que es la parte de medicina... La científica no. La científica no. A ver, por ejemplo, como datos que tenemos, en el 53% en España, estamos hablando en España, ¿no? Por ejemplo, el 53% de los colegiados son mujeres, de los médicos colegiados, ¿vale? El 70% de los estudiantes de las facultades de medicina son mujeres.
El 67%, en la industria farmacéutica hay un 53% de empleadas, de mujeres, y el 67% de la investigación. O sea que el número de mujeres que ocupan la investigación es bastante elevado. Sin embargo, como tú bien decías, las CEO no. O sea, pero no es proporcional. No es proporcional. No es proporcional el número de personas que están en la pirámide con el número de personas que ocupan los puestos altos de la pirámide. Ahí es donde creo que es una manera de poner de manifiesto ese gap. El gap que tenemos, ¿no? Porque dices, bueno, en pirámides donde desde abajo no hay nadie, puedes entender que pues que sea mucho más dificultad, haya mucha más dificultad en para llegar arriba. Sí. Pero cuando tienes una pirámide tan alta, que haya tanta dificultad, creo que es un dato que deberíamos de verlo con la perspectiva y seguro que pasan más sectores, ¿no? Sí. Pues hablemos de investigación. ¿Qué se investiga y por qué? Bueno, ¿para qué investigamos, no? Yo creo que investigamos para la mejora de la salud. Vamos a partir de lo básico. Nos podemos inventar muchas frases muy, muy maravillosas, pero lo que intentamos es cuidar los aspectos éticos, legales, de profesionalidad, de seriedad y llevar el mundo hacia un estado mejor del que está. ¿Cuánto se investiga y cómo? Se investiga mucho. ¿Por qué? Porque es que no vas a caballo ganador. Tienes que ir probando y tienes que ir mirando. Pero creo que al final la seguridad del paciente es lo que priva, ¿no? Y es a lo que vamos. Yo sí he visto cambios de hace a lo mejor 20 años ahora. Ahora se trabajan muchísimo más todas las áreas de prevención, todo lo que lleva a una nutrición mucho más personalizada, todo lo que va a tratar el paciente en sí mismo como un individuo particular, ¿no? Que eso, claro... De manera muy holística, además. Exacto, totalmente. Valoran todo completamente. Y esto sí es general y es internacional, ¿vale? Cada país o cada región puede tener mayor o menor peso o manera diferente de ejecutarlo. Sí. Pero sí se mira con una amplitud que antes no se miraba, ¿no? ¿Cuál es el rol del Consejo en todo esto? Bueno, yo creo que el rol estratégico que se tiene en un consejo en una empresa farmacéutica, pues es hacer las preguntas adecuadas para velar por los aspectos legales y la seguridad del paciente. Es decir, tratas de empujar el desarrollo de la ciencia y la mejora de la salud, pero siempre desde un entorno donde estás protegiendo al paciente final, ¿no? No puedes dejar que decisiones se tomen a la ligera cuando estás hablando hemos visto además ejemplos recientes, no aquí en España, pero sí en Estados Unidos, bueno, aquí alguno en España también, pero de esas decisiones tomadas a la ligera, ¿no? No es que a lo mejor no son tomadas a la ligera, pero creo que sin valorar todos los riesgos. Exacto. Yo creo que la labor estratégica en un consejo de salud no puede perder de vista el paciente, no puede perder de vista la seguridad, no puede perder la ética, la seguridad de los datos, que ahora parece que todo hablamos de datos, pero esto es muy crítico y bueno, pues la calidad al final de la ciencia que se fabrica o de los acuerdos que se llevan. Fíjate, decíamos en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido casos muy recientes, ¿no? Yo creo que hay alguna película por ahí en Netflix con alguna de estas. Siempre son hombres los que toman las decisiones. Desgraciadamente sí. Equivocadas. Bueno. No, equivocadas no tienen por qué ser los que las tomen equivocadas, eso no es así. Se equivocan, nos equivocamos todos. Pero bueno, desgraciadamente sí, porque como estábamos diciendo, el peso en los puestos de máxima decisión, pues todavía falta por llegar muchas mujeres, ¿no? Pero bueno, no es que siempre sean hombres los que se equivocan, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que yo tengo la teoría, que a lo mejor me equivoco y es una mala teoría, de que esto que dice Nítida, a lo mejor sería mucho más fácil con la mentalidad femenina. Sí. Bueno, no sé, es que a mí no me gusta hacer clústers con las mentalidades, a mí tampoco, ¿no? Pero creo que lo que tienes que buscar cuando estás en un consejo es la diversidad y sobre todo que te den la seguridad que las decisiones están tomadas desde varios puntos de vista, ¿no?
iría más a eso y al alineamiento, a entendimiento, a preguntas apropiadas, a retos, ¿no? Más que a definir prototipos humanos, ¿no? Que al final siempre aparecen en las organizaciones independientemente de que seamos hombres o mujeres, ¿no? Da igual que la empresa sea una startup o una gran corporación. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto ha cambiado bastante. Antes quien investigaba eran las grandes compañías. Sí. Ahora mismo, pues yo creo que ya desde hace bastantes años, y yo creo que quizás empezó, no sé si con el sector tecnológico o con el sector ya farmacéutico en sí misma u otros sectores, ¿no? Pero fijaros que cuando los humanos, digamos, la población en general se empezó a dar cuenta de todas estas cosas fue a raíz de los famosos, la famosa innovación que se hacía en los garajes de Silicon Valley. Entonces, cuando surgió compañías como Apple, como todas estas grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues recientemente se está viendo que quien investiga, quien hace innovación, inicialmente en las fases muy preliminares son las pequeñas empresas, las startups. Luego, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, porque al final la fortuna es que se llega a un resultado que sea viable y que sea, pues, dé lugar a un producto que se pueda poner en el mercado. Entonces, para esa etapa ya es muy difícil que una pequeña compañía lo pueda desarrollar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos muy reciente el ejemplo de Pfizer con BioNTech. Sí. Ahí lo tenemos clarísimo. BioNTech es una compañía que se creó en el 2008 por dos hijos de migrantes que fueron a Alemania, que llevaban no sé cuántos años investigando, estaban haciendo trabajos sobre el tema del ARN mensajero en relación, pero enfocados más a tema de cáncer. Habían pedido solicitudes de aprobación de determinados fármacos, no lo conseguían, y de repente pues estaban en diciembre del 2019, noviembre, por ahí se dan cuenta de la importancia que iba a tener el tener un producto que basado en ARN mensajero. Entonces, estaban en fase 3 de un ensayo y para la fase 3 necesitaban 40.000 pacientes. ¿Cómo una compañía pyme, claro, con estas características iba a ser capaz de hacerlo? Entonces, bueno, pues en este sentido apareció la gran multinacional, que en este caso fue Pfizer, que les hizo todo el soporte económico y todo el soporte logístico, que no solamente es el soporte económico, para poder llevar a cabo esa fase 3 del ensayo. Entonces, esto es muy normal actualmente, es decir, que pequeñas compañías desarrollen, empiecen a tener productos más o menos cerca de lo que sería algo que ya se podría empezar a poner en el mercado o en la fase final de desarrollo, y ya entra la gran compañía. Y eso quizás Nítida, que está más en este sector, en farmacéutico y demás, ahora mismo, pues quizás puedas contar un poco cómo actúan las corporaciones, Nítida. Sí, la verdad es que la corporación actualmente tiene un punto de intraemprendimiento muy grande, y parte de este intraemprendimiento es buscar alianzas externas. Creo que es una sinergia preciosa, ¿no? Porque una corporación grande le da a una empresa pequeña un outreach, o sea, un rango de operación, una visibilidad, un alcance que ellos mismos no podrían tener, ¿no? Y para una empresa grande, tener ya pequeños hallazgos que están puestos en marcha, son pilotos, en cierta manera, que acelera el proceso, es un valor, ¿no? No creo que existan grandes corporaciones ahora que no tengan un programa de integración de empresas pequeñas o de proyectos pequeños que realmente absorben. De hecho, en las empresas grandes que yo conozco, tienen un departamento que se dedica a esto exactamente, que se dedica a la búsqueda de selección, sí, de ideas que ya están puestas en marcha, de prototipos, de pilotos, y que a partir de ahí ya se le da forma. Yo tengo experiencia, yo soy mentora aquí en iBusiness School y también en Imperial College, y pasan por mis manos proyectos que realmente tienen una oportunidad de desarrollo si les coge a alguien y les permite dar el salto, ¿no? Y también yo a veces encuentro por eso también hay mucha fama ahora con todos los hackathons que se hacen en empresas grandes, ¿no? Porque tratan de ver quién les puede dar soluciones más pequeñas y más ágiles, ¿no? Esto para mí sí es una etapa maravillosa que estamos viviendo, ¿no? Porque esta integración de fuerzas, pues claro, permite que todo vaya mucho más rápido y permite además que se desarrollen talentos de manera muy distinta, ¿no? Y aún así falta, quiero decir, porque yo que ya empiezo a conocer algo de todo ese mundo,
las fases de aprobación, son muy largas. La burocracia es lentísima, sigue siendo muy lenta, y muchas veces haría falta más agilidad para que medicamentos que están ya aprobados y que su eficacia es evidente puedan llegar a enfermos que realmente lo están necesitando, ¿no? Pero mira, yo ayer mismo tenía una reunión con un grupo externo. Sí. Y lo que es muy claro es que la investigación va primero y la regulación viene después. Sí. Entonces, esto no hay una manera de que se pueda cambiar porque se tiene que tener muchísimos datos para que luego se pueda regular. Voy a lanzar un tema, el microbioma. Ahora el microbioma es como el más, ¿no? Hay test de microbiomas por todos los lados. Uh-huh. Todo eso se tiene que legislar en algún momento, ¿no? No puede ser que te diagnostiquen enfermedades o probabilidad de enfermedades con mayor o menor acierto, con laxitud, Entonces, ese tema es muy nuevo. ¿Cuántas personas están investigando a nivel de microbioma a nivel mundial? No lo sé. Increíble. Muchísimas. ¿Cuántos países, cuánto análisis de datos hay agregado? ¿Cuántas plataformas mundiales hay con apoyo? En Estados Unidos ya sabemos todo el tema del genoma. Sí. Pero todo esto no está legislado hoy, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, eso yo no creo que vaya a cambiar de un día para otro porque necesita mucha aplicación. Sí se va a acelerar porque... Al menos eso, que se acelere, claro. Sí, en la manera en la que se pueden manejar los datos agregados, eso acelera, ¿no? Sí, porque además ahora hay mucha mayor facilidad de acceso a la información. Exacto. Y por lo tanto de tratamiento de la información. Con lo cual deberían de acortarse esos periodos, ¿no? Para la aprobación de estos medicamentos. Vamos a parar aquí, que tenemos que hacer una pausa para la publicidad y seguimos ahora a las 9. Transforma España. A las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Antes de continuar, les cuento que Wall Street ha cerrado con suaves compras este martes tras las ganancias de ayer lunes, lideradas por el Dow Jones, en un mercado muy pendiente de la decisión de tipos que va a tomar mañana la Reserva Federal y de las palabras de su presidente, de Jerome Powell, el jueves, por supuesto. Y mañana en nuestros boletines horarios contaremos aquí esa información y nosotros le daremos una especial atención también el jueves en nuestra tertulia económica, ya lo saben, aquí en el Balance. Y continuamos. A ver, ¿qué es esto del Plan Estratégico de Salud para el periodo 2023-2027? Bueno, esto yo creo que se anunció en junio, ¿no? Sí. Y bueno, pues tiene objetivos generales que son generales para todo el mundo, no son solamente generales de España, ¿no? Entonces, por un lado, pues busca el entorno de trabajo que sea seguro y saludable, que esto parece que es muy fácil, pero yo aquí sí quiero matizar que no es tanto como los riesgos laborales. Riesgos laborales obviamente es una pata grande, pero va mucho más allá también de que la persona, independientemente de su estado físico, de su edad, de su condición, pues que sea capaz de estar a pleno pulmón, en plena forma, con cambios, con cambios tecnológicos, con oportunidades de trabajo de manera distinta, ¿no? Y esto creo que sí es un tema que muchas veces se limita solo a riesgos laborales y creo que esto no es así, ¿no? Pero a lo mejor, Sonia, tú también quieres comentar algo. Sí, bueno, yo creo que afecta a muchísimas cosas. De hecho, hay capítulos para el tema de personas mayores, hay capítulos para el tema de niños. Y, por ejemplo, en todo el tema de niños, pues, a ver, lo que primero tenemos que garantizar, no solamente aquí, que más o menos lo tenemos, sino garantizar a nivel mundial es el acceso a la atención primaria. La atención primaria es básica. Aquí, por cierto, está un poco deteriorada
y debemos de mejorarla e invertir, hace falta inversión en España, ¿no? Y esta atención primaria no solamente es ir al médico porque estoy malito y me duele la garganta. Esta atención primaria va más allá, va relacionada, como decía antes, nítida, con la prevención, con las vacunaciones, con los servicios de salud mental, que sabéis que en este momento está afectando de forma considerable. Debe ser uno de los objetivos primordiales. Prioritarios, exacto. En el sector público y privado, el tema de la salud mental me parece importantísimo. Sí. Luego, promover la salud y fomentar la participación de los padres en el cuidado de los hijos. O sea, los padres tienen que participar y tienen que anticiparse todo esto. La alimentación equilibrada y la nutrición adecuada en función de la edad y de las condiciones físicas que tenga. Promover la actividad física. Es curioso porque nos creemos que hacemos mucho deporte y, sobre todo, hay muchos niños que están gorditos. No sé si les habéis visto, pero hay un índice de obesidad bastante grande. Entonces, ¿por qué? Pues por falta de ejercicio, ¿no? También el tema de aprender a hacer el uso de todo lo que son tecnologías, pantallas. O sea, eso los padres tienen que tener cuidado, no pueden tener acceso libre a cualquier hora porque depende mucho sobre todo, a educar para manejar todo esto, ¿no? Y eso también es salud, ¿no? El tema de la obesidad que comentábamos. La educación sexual, que es una educación integral y con acceso a servicios de salud, ¿no? Promover la salud mental a través de la educación, de la detección temprana, si hay algún problema, del acceso a servicios de apoyo psicológico, que es necesario. Y también sabéis que tenemos uno de los problemas con el suicidio. Entonces hay que promover iniciativas de seguridad, ¿no? De prevención, de seguridad en el hogar, en la escuela, en las actividades recreativas y todo este tipo de situaciones, ¿no? En la parte de los mayores, fijaros que estamos ante una sociedad tremendamente con una tendencia al envejecimiento muy alta. Sí. El índice de la esperanza de vida es, acaban de dar un ratio el otro día con que tenemos las mujeres 87 años en España, 5 años más que los hombres. En este caso, y están planteándose pues qué está pasando para que esto ocurra, ¿no? Que ya no solamente serán temas genéticos, sino también temas de vida, ¿no? De salubridad y demás. Entonces, hay iniciativas de todo tipo para promocionar la actividad, pero no solamente la actividad física, en la recomendación de moverse y demás, sino también toda la actividad mental. La actividad mental es muy importante, que continúen en un aprendizaje continuo, que participen. O sea, los seniors, los que se jubilaban antes, que teníamos de concepto que se iban a la playa y se olvidaban del mundo, ¿sí o no? Ahora mismo el talento senior, como sabéis, es maravilloso, tú lo decías hace un rato, Reyes, y entonces, pues se está utilizando y tenemos que intentar que ese talento continúe y hay mucho que explicar y sobre todo les sirva a ellos, a las personas mayores, a no perder esa agilidad mental, ¿no? Por otra parte, estamos súper preocupadas por el tema de la soledad. La soledad de los mayores es la enfermedad del siglo actual. Sabéis que hay países como Inglaterra donde han creado secretarios de Estado, el Ministerio de la Soledad. El Ministerio de la Soledad. Es tremendo. Como datos tenemos que el 32% en España de la población es mayor de 65 años. Perdón, el 32% de los mayores de 65 años viven solos. Es que es muchísimo. Muchísimo. Pero es que además de los mayores de 65 años tenemos un 10% de la que tienen soledad obligatoria, es decir, que no tienen forma de vivir de otra manera, ¿no? ¿Qué factores están contribuyendo a que esto sea así? Pues entre otras cosas, pues todos los temas de el no tener unas redes sociales personales propias, la propia falta de movilidad les hace que se queden solos, ¿no? Y en lugar de tratar de que se puedan mover más, las viudedades son uno de los problemas. Las urbanizaciones, la forma de vida en las urbanizaciones también hace que sean gente muy solitaria, ¿no? Y que se encuentren así. Y todo esto, de alguna manera, tenemos que tratar por parte de todos de intentar contribuir a que esto mejore, ¿no? Hombre, cada vez hay más apoyo psicológico, apoyo gubernamental, se están desarrollando iniciativas de todo tipo, desde organizaciones ONGs hasta los propios gobiernos regionales o municipales, ¿no? Que están contribuyendo a la mejora de todo esto. Pero es importante que se tenga en cuenta todo lo que está pasando. Y como decíamos antes, es muy importante la promoción de la salud, es decir, que hagamos todo lo que sea para prevenir, para anticiparnos a todas estas cosas. A nivel mundial, ¿qué podríamos destacar? La desigualdad. Aunque hablamos a nivel mundial, hay muchísima desigualdad, como sabéis, en los accesos a la salud, ¿no? A los sistemas de salud. Pero también los tenemos dentro de España. O sea,
las comunidades, que son las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en temas de salud, no dedican el mismo recurso. La cartera básica de servicios para todos es la misma, pero luego están lo que llaman las mejoras de las comunidades y hay bastantes diferencias en algunos casos. O sea, el dinero que dedica una comunidad como la Comunidad Autónoma del País Vasco o Navarra es bastante superior a lo que dedica Andalucía o Madrid, por ejemplo, ¿no? Y estos son pues temas que al final hay diferencias regionales, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que hay que considerar, porque somos todos iguales, ¿no? Ante todo esto, ¿no? Y bueno, luego yo creo que hay que abordar temas que están determinantes en la salud, como puede ser todo el tema de la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad alimentaria, de la que ahora nos hablará. De esto nos hablas ahora, Nitida. Exacto. De esto y del clima. Y del clima. Bueno, yo creo que apoyando un poco las desigualdades también, el impacto digital también está generando aislamiento o acercamiento. Sí, cierto. Porque yo tengo datos de durante el periodo pandémico que teníamos acceso digital a la salud. Sí. Eso generó una brecha muy grande a nivel socioeconómico, porque muchísimos de los problemas era que la persona no era capaz de rellenar el cuestionario online para coger la cita. Entonces, si partimos por algo tan básico como es pedir una cita online, que no somos capaces de hacerlo. Claro, pero hay mucha gente mayor Claro. que no sabe, ¿no? Claro, entonces eso ahí genera un agujero que poco a poco se va separando del mundo, ¿no? Del mundo. Creo que sí es cierto que España tiene posibilidades de retomar eso por nuestra cultura, por nuestro acercamiento, por el clima, por el bar de la esquina, que creo que esto va a hacer que cojamos tracción si volvemos a nuestras fortalezas. A veces nos empeñamos en construir sobre debilidades y tenemos unas fortalezas maravillosas. A mí también otro de los datos que me parecía muy divertido es que tan pronto empezamos a salir era como que intentábamos quedar por miles de motivos, por ayudar al negocio, por ver amigos, por relacionarlos, y luego está el momento, como yo digo, el momento Sweet Caroline, que es que todos queríamos disfrutar, bailar y cantar, ¿no? Entonces, esto sí creo que es una fortaleza que España no puede perder para tirar hacia adelante, y a veces se nos olvida, ¿no? Que es la conexión que podemos tener entre todos nosotros y lo que disfrutamos con esta conexión y apoyándonos. No hacen falta bases. Exacto, no hacen falta grandes hallazgos. Pero sí es cierto que en temas de prevención, uniendo por lo que comentabas antes, tenemos una tarea muy grande por hacer. ¿Por qué? Porque como nos sentimos bien, lo pasamos bien y tenemos una actitud positiva, pues pensamos que somos inmortales. Y es ahí entonces donde es mucho más fácil prevenir que tratar. Y aquí sí es importantísimo cuando hablamos de tema de nutrición o de terapias coadyuvantes, cuando hablamos de plantas medicinales, cuando hablamos de el poder, ¿no? Es muy diferente, lo vuelvo a repetir, prevenir que tratar. ¿Por qué? Porque entras dentro también de lo que es la generación de estrés. Ya. Y entras dentro de lo que es el estado del bienestar. Por daros unos datos, yo hice unos estudios con estudiantes de MBA y emprendedores, lo que hablábamos antes de startup, de cómo les afectaba el estrés antes, durante y después de haber acometido un evento crítico o un proyecto difícil o haber lanzado una empresa. Entonces se veía que el tema de la prevención apenas se tenía en cuenta, y luego lo que era muy importante es que el estrés generaba un efecto residual que se llevaba en la espalda. ¿Cómo? Sí, el estrés genera un efecto residual. Si tú miras los 4 parámetros básicos, patrón de sueño, hábito de hacer ejercicio físico, nutrición saludable, pues resulta que cuando tenías un periodo de estrés, el patrón de sueño no volvía al patrón que tú tenías antes de iniciar la actividad de esa manera, y necesitaba un tiempo hasta que tú te reacomodabas. Noté también diferencia entre los estudiantes y los emprendedores. Obviamente primero había una diferencia de edad que puedes pensar que tiene un impacto, pero es más porque cuando tú emprendes y montas tu empresa, la empresa la llevas a las espaldas, ¿no? Entonces es muy difícil que pues que tu estado basal anímico siga manteniéndose así después de un periodo de mucho estrés, ¿no? Ahí es donde la prevención juega un papel importantísimo. Y ahí es donde cuando queremos recurrir a alimentos energéticos o lo hacemos a complementos, tarde, a los complementos, pues, o lo hacemos tarde o lo hacemos a lo mejor sin
sin la preparación adecuada, ¿no? Y entonces aquí entramos en toda la publicidad o comunicación que es más o menos crítica, o se entiende de una manera mejor o se entiende de una manera peor, ¿no? A veces no es que se comunique mal, sino que lo que entendemos no es apropiado, ¿no? No sabemos cuidarnos. Estamos aprendiendo a tener conciencia de ello. Pero creo que no estamos desarrollando la voluntad de la manera que deberíamos tenerlo. Al final todos son patrones de aprendizaje. Tú tienes que tener un control de ti mismo. Y este autocontrol, si no lo desarrollas durante el tiempo, es muy difícil que lo vayas a conseguir en un momento determinado cuando... Ya. Entonces, creo que más que no sabemos cuidarnos es que queremos cuidarnos cuando tenemos la tostada encima de la mesa. Yo creo que es un tema educativo, nítida. O sea, nosotros, nuestras generaciones, y quizás ahora empiezan y la pandemia ha cambiado todo esto, ¿no? Yo creo que la pandemia ha venido a concienciarnos mucho más al respecto. Pero yo creo que esto es un tema educativo, es decir, no nos han educado para ello. Y como no nos han educado, como dice Nítida, el aprendizaje al final, pues ya es tarde, es tardío y nos cuesta. Entonces yo creo que eso es muy importante. Con la pandemia ha cambiado todo, ha cambiado bastante, la conciencia sobre el cuidado ha crecido enormemente. De hecho, pues para que os hagáis una idea, los ratios los tienes desde la gente que se ha contratado un seguro. O sea, un seguro privado de salud hace 3 años tenía 3 millones menos de asegurados. En España hay en este momento 13 millones de personas aseguradas, de doble aseguramiento. De hecho, empieza a haber problemas casi igual que con las listas de espera en la sanidad privada. Y dices, bueno, para esto no pago un seguro, va a tener listas de espera. Claro. ¿No? Y fijaros que hay ciudades como Madrid donde el 40% de la población estamos asegurados doblemente por la pública y la privada. Entonces esto también, pero yo compro un seguro de salud y lo quiero consumir en el acto. ¿Y por qué lo quiero consumir en el acto? No porque esté enfermo, sino porque acabo de pasar una pandemia donde se ha puesto de manifiesto que si yo llego a tomar vitamina D previamente, tú que eres la experta en todos los complementos, Nítida, pues si llego a estar preparado, probablemente el impacto que me hubiera hecho el COVID fuera diferente. Entonces todo esto hace que efectivamente empecemos a preocuparnos y está cambiando mucho, pero nos faltan años todavía. ¿Eso ha pasado? ¿La gente que se cuidaba antes del COVID, en el COVID, ha notado que ese cuidarse le ha beneficiado? Bueno, yo puedo decir que sí, yo tengo la experiencia. Bueno, yo te puedo decir desde un punto de vista académico y desde un punto de vista de relaciones de personas que me han consultado durante el COVID muchísimo, que se notaba mucho. Pero esto es muy fácil. No es lo mismo llevar el equipo de serie básico en un coche que meterte en una travesía con un equipo bien preparado, con un full equip. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú llegas a un periodo vírico y tienes un sistema inmune bien adaptado, obviamente te pueden venir tormentas, pero las llevas mejor. Si te encuentras en esa situación y estás con un sistema inmune deficitario, o tú mismo has hecho muchas afrentas a tu cuerpo y, pues bueno, tenemos las epidemias ahora de enfermedades no transmisibles, la diabetes, los problemas cardiovasculares, los síndromes metabólicos, todo esto son deterioros de tu cuerpo, ¿no? Entonces no vas a estar en la misma forma, o sea... Sí, yo no me enteré, lo cogí 2 veces y no me enteré. Pero probablemente... ¿Estás preparado? Salgo a correr todos los días. La genética juega un papel, pero nosotros tenemos, o sea, aparte de la genética, nosotros... Yo hago mucho deporte, hago mucho ejercicio, claro. Entonces, eso es... Nosotros tenemos aquí una sección que viene ahora después de esto, que se llama El Chico Chandal, y siempre terminamos diciendo lo mismo: ejercicio es medicina. Es algo que los médicos deberían de recetar, igual que recetan paracetamol. Vete a un gimnasio no, pero vete, haz ejercicio, muévete, ¿no? Y creo que este es uno de los elementos fundamentales que yo creo que deberíamos haber aprendido en la pandemia y no sé si lo hemos aprendido. Pero ¿no? cada vez lo dicen más los médicos, ¿eh? Son muy insistentes ya, ¿eh? O sea, que ya nunca vas a la consulta cuando te preguntan cuánto ejercicio haces. Y dices, bueno, pero de verdad. Caminas, te mueves, quiero decir, hacer ejercicio no significa hacerte una maratón, significa hacer ejercicio, claro, evidentemente, ¿no? Entiendo. Bueno, se trata de que el ejercicio lo acomodes a que te ayude a un patrón saludable, ¿no? Eso es. Tú me decías que tú sales a correr, me parece maravilloso, pero pues a lo mejor
no, correr no es para todos, ¿no? No, evidente. Pero sí buscar eso. que el ejercicio sea un complemento de tu bienestar y que te dé potencia, ¿no? Aparte de las ventajas en el deterioro cognitivo y en el estado de ánimo, ¿no? Que esto es que parece como que lo dejamos como un given y para nada, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? No, la salud mental es brutal. O sea, el trabajo que hace el ejercicio físico en la salud mental es tremendo. Es que no tiene... Es una terapia. Es una terapia. Es una terapia, sí, absoluta. Esto que me ponéis aquí me parece muy interesante. Esto del cambio de mentalidad. Antes nos considera enfermedad a salud, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Hemos cambiado esa mentalidad. O sea, hemos entendido que lo que tenemos que hacer no es hablar de nuestras enfermedades, sino de cómo mejoramos nuestra salud. Realmente hemos tenido un par de años para absorberlo, ¿no? Sí. Y digo lamentablemente, pero sí hay un cambio, obviamente. Y además eso es un cambio generacional. O sea, en todas las generaciones. Creo que de una manera u otra, pues en función de si es boomer, ZX o millennial, lo has absorbido, pero cada uno ha dado un paso adelante a mejorar, ¿no? Y creo que es una buena cosa, ¿no? Porque ya hemos pasado ya hablamos de bienestar, ¿no? Eso es. Hablamos de bienestar. De hecho, la OMS declaró el tema del burnout, lo digo porque el síndrome del estar quemado, ya como una enfermedad, para que fuéramos también más conscientes que cuando ya te sientes que no puedes más o que has tocado fondo, eso forma parte de que no has cuidado tu bienestar, ¿no? Creo que han habido medidas a nivel de organización y a nivel personal para avanzar con esto, ¿no? Y bueno, también creo que hemos hablado antes del estudio este de McKinsey, ¿no? Que mostraba que los consumidores estaban mucho más interesados ahora en categorías de forma física, que tú lo comentabas, en nutrición, en apariencia, sueño, tener una atención plena. Y todo esto liga con oportunidades de negocio y liga con investigación, que era tu pregunta. ¿Se investiga? Pues hay muchísimo más investigación que te viene a apuntar a pues eso, a mejorar tu atención plena, a minimizar los riesgos de un deterioro cognitivo, a potenciar tu estado cuando haces ejercicio físico y qué nutrición es la apropiada en función de lo que estás haciendo. Creo que ahí pues se está avanzando muchísimo, ¿no? Y el tema de la apariencia, que parece que es como muy frugal, no es para nada frugal, porque vamos a vivir muchísimos más años y no vamos a tener las mismas condiciones. Entonces, la apariencia física tiene un impacto en tu salud mental. Entonces, ahí también se está trabajando mucho y no se trata ya solamente de una cosmética, o sea, va mucho más allá de la cosmética. Va, pues también... Qué interesante, ¿cómo a dónde? Como tener huesos saludables, como tener una postura erguida, como mantener una espalda recta, como evitar caídas de roturas de cadera. Entonces, por ahí también se está investigando en cuál es la nutrición adecuada para... Y los ejercicios. La parte física, el entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento adecuado complementado con la alimentación, precisamente para cuidar todo esto? Fíjate que ahora vamos a hablar con una neuromecánica. Bueno, pues... En el rato siguiente. O sea, hoy lo voy a hacer casi como todo hilado y seguido. Qué bonito. Qué bien. Sí, porque vamos a hablar ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De la parte de las lesiones y claro, también en relación a la necesidad de cuidarse, ¿no? Para evitar que todo eso... que una tarde muy saludable, Federico. Estamos teniendo una tarde de lo más... Y aparte nos estamos aquí hidratando, que forma parte de lo que tenemos que hacer. Sí, porque sabemos, desde el punto de vista de la nutrición, sabemos cuidarnos. Hemos aprendido a cuidarnos un poco mejor, porque lo cierto es que la obesidad, por ejemplo, sigue siendo una de las pandemias. Pero ya no, que ya desde que tenemos productos para bajar de peso, desde que tenemos medicamentos que nos hacen reducir nuestro peso, ya empezamos a estar menos obesos, pero sí. Bueno, hay que diferenciar obesidad y sobrepeso. Sí. Vale, porque yo creo que España es un país de sobrepeso, pero no es tanto de obesidad como lo que se entiende. Sí. Pero obviamente, si hemos aprendido, somos conscientes,
Pero la pregunta es, ¿y si cuido mi alimentación, qué pasa? A mí cuando me han venido con consultas digo, oye, tú te has preguntado si cuidas tu alimentación, ¿qué puede pasar? Solamente puede pasar que vas a mejorar, ¿no? Claro. Tenemos muy pocas decisiones en la vida que tomamos que sabemos que siempre mejoran, ¿no? Pero es un tema de mentalidad y un tema de adquirir hábitos. Si hay conocimiento, y para mí el conocimiento es básico, sí hay herramientas digitales ahora que ayudan mucho a que seamos más conscientes. Y educación desde los niños. En los colegios empiezan a enseñar educación. Entonces creo que sí, estamos dando grandes pasos y luego pues todo esto que se está colocando ahora de poner las kilocalorías o las dietas y las aplicaciones. Creo que me decían que ahora hay una aplicación de Alexa donde tú dices, metes tus parámetros de salud y los alimentos que te gustan y dices, dame 200 menús que me encajan. Y te van saliendo, ¿no? Entonces creo que también estas son cosas que permiten que nos vayamos enganchando de una manera, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo hace cambiar todo esto la relación con sus trabajadores? Creo que las empresas grandes todas tienen un programa de bienestar. Las empresas deberían de tener programas. Lo tienen. Las empresas grandes casi todas lo han montado. Probablemente tiene un departamento también que se encarga o lo externaliza, desde acuerdos con gimnasios hasta programas de salud, documentación para que tú te nutras y cuides tu bienestar. O sea, las empresas y luego también temas de salud mental. Están introduciendo muchísimos programas de salud mental, sí. Para cuidar los pensamientos, para cuidar cómo consumes la energía. Están introduciendo muchísimas tecnologías y, como decía antes, nítida todos los temas relacionados con aplicaciones para que lo controles, para que te asesoren. Empresa pequeña es donde yo creo que hay más dificultad, no porque no haga falta, sino porque a falta de recursos para hacer esto. Pero ya están apareciendo iniciativas para que empresas pequeñas puedan tener acceso a paquetes de bienestar de una manera razonable y que al final los que trabajamos en empresas pequeñas o en grandes no tengamos una diferencia tan grande, ¿no? Pero es más la propia gestión, lo que genera, porque cualquier programa que quieres montar en una empresa tienes que gestionarlo y a veces no se tiene el recurso. Y todo esto implica también una adaptación al mundo tecnológico. Totalmente, que es lo que decía antes. ¿Dónde está esa brecha de ayuda, no? Sí, porque hay mucha gente. Fíjate, ayer me pasaba es una anécdota, ¿no? Pero llamó un señor por la noche, por la tarde, quería hacer una consulta, querías ver dónde podía haber unos gráficos que estaban saliendo en el consultorio de bolsa que teníamos a media tarde. Digo, pues tiene usted que entrar a las 7 en YouTube. Y me dice, es que tengo 74 años y no sé qué es eso de YouTube. Digo, pues no le puedo ayudar mucho. Pero efectivamente hay una brecha digital. Pero fíjate, Federico, ahí yo creo que se está haciendo en los núcleos urbanos, en los núcleos rurales, se están haciendo programas impresionantes. Yo que, como decía antes Reyes, soy de Segovia, de mi tierra, y me fijo en todas estas cosas, soy de la España vaciada, del mundo tal, yo creo que lo que están haciendo organizaciones, ayuntamientos, asociaciones, porque disminuir esa brecha es muchísimo más que lo que se está haciendo en grandes ciudades. Entre otras cosas por la necesidad. Sabes que el tema del consumo nos puede y tenemos que consumir. En los pueblos llevan comprando digitalmente desde que existe el comercio electrónico. Y no se le resiste una página web, O sea, cualquiera persona sin ningún tipo de formación digital ni tecnológica es capaz de hacer cualquier cosa, pues porque, ya digo, llevan años haciendo comercio electrónico porque es la única forma que tienen de comprar sin desplazarse a las grandes ciudades. Entonces, entre eso, más luego todo lo que están haciendo, todas estas organizaciones o instituciones, yo creo que la brecha es menor, Y llama la atención. Sí, aún así todavía hay aún así todavía existe, por supuesto, pero yo creo que en eso tenemos que contribuir todos, es decir, que esto no tiene por qué ser difícil y también las empresas tecnológicas lo están facilitando mucho, o sea, de cuando se empezaba a hacer todo en código máquina a hoy que le das una tecla y estás comprando y te están sugiriendo, ha cambiado mucho el mundo, ¿no? ¿Qué es este estudio entre estudiantes de MBA y emprendedores? Bueno, pues curiosamente quería entender cómo el estrés afecta. Y obviamente quería tener dos colectivos que sabíamos seguro que estaban en un momento crítico, ¿no? Por el paso en la carrera.
Y lo que sí pensé es que era muy diferente el antes, el durante y el después de la situación en la que nos metemos en los dos colectivos. Entonces quería ver comportamiento distinto, quería ver qué áreas se quedaban más afectadas, quería ver diferencias entre hombres y mujeres, quería ver impacto de la nutrición y bueno, pues eso es el estudio, ¿no? Tratando de ver y luego también qué necesidad o qué uso se hacía de plantas medicinales, de suplementos nutricionales, de alimentación específica, cuál era el consumo de pescado, el agua, el café, las bebidas estimulantes. Y bueno, pues hallazgos interesantes. Obviamente era el patrón de nutrición se afecta, pero se afecta no solamente por comer más, sino también por comer menos. Que eso quiero dejarlo muy claro, porque parece que estamos siempre hablando del comer, del comer mucho. Y hay un momento hay muchísimo parámetro de comer menos. Entonces, el 33% del grupo bajaba peso, que es muy alto. Y luego también, bueno, la calidad de la comida y la nutrición equilibrada por los suelos. Claro. Eso por los suelos, pero principalmente ¿por qué? Por la falta de tiempo. Era la falta de tiempo para comer y la falta de planificar las comidas. Porque si no tienes nada, pues echas la logística de la comida. Entonces, eso ahí había también un... Si no tienes nada, acabas echando mano de un Globo y de un McDonald's. Sí. Yeah. Entonces eso también tenía más que la parte económica. Era más el no haber organizado mucho más caro, esto. Además, es muchísimo más caro. Entonces, esto también tenía un riesgo. Luego, lo que era el consumo de bebidas estimulantes también era muy alto, café y todos los derivados que ahora ya sabéis que están ahora como y que ahora se están ahí tratando, están de moda y por qué esas cantidades, ¿no? Y luego lo que sí, suplementos nutricionales, suplementos vitamínicos y el uso de pues de hierbas, de plantas medicinales, esto era mucho más alto en el colectivo más joven que en el colectivo de empresarios. Es decir, los estudiantes eran mucho más conscientes de la importancia de estar fuertes, de tomar vitaminas, de pues tomar unas hierbas tranquilizantes para dormir, que en cambio el colectivo que estaba montando su propia empresa. Entonces, bueno, yo creo que hay parámetros de edad que juegan un papel, pero también hay parámetros de conocimiento, de educación, como comentabas tú antes, ¿no? Que no es tan... Bueno, yo creo que nacen colgados con la botella. O sea, yo doy clase en la universidad y van todos con su botella. En la botella no llevan agua. No, llevan de estas, de todo bebidas, tipo de infusiones, bebidas de todo tipo, unas con hierbas y otras con otra cosa. Pues Sonia Nítida Reyes, hemos terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha encantado. Ha sido un placer, la verdad. Muy ha estado muy nada. chulo, tenemos que repetir. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, esto no acaba aquí. No, claro. La semana que viene más. Venga, perfecto. Buenas gracias. Gracias.